Muy bien. Pero antes de eso, hay una pregunta que a mí me han hecho constantemente, que es algo que parece que no quedó claro, pero como es un tema que engloba a toda la Biblia, podríamos conversar en este momento. Es con respecto a la inspiración divina de la Biblia. ¿Qué le podemos responder a las personas que le hacen esta pregunta? ¿La Biblia es inspirada por Dios o no lo es? Mire, es un tema complejo. Depende cómo se le mire. Yo estaba orando que no me hiciera esa pregunta, Víctor, y está bien que me la haga. Yo creo que usted es un buen entrevistador, muy bueno. Gracias, muchas gracias. Es una pregunta de primer nivel que a veces da miedo contestarla. Mire, para los cristianos, tanto para católicos como para nosotros los protestantes evangélicos, nosotros creemos en la inspiración de las Escrituras. Y aquí hay muchos criterios divididos. Hay una teoría que la maneja la ala más conservadora del cristianismo, que es el fundamentalismo evangélico, que hay una inspiración verbal de las Escrituras. ¿En qué consiste? Que Dios dictó al oído a los escritores bíblicos lo que debía escribir. O sea, que Dios dictó como el dictado. Es lo que se llama la inspiración verbal. Esa teoría está descartada por muchas razones. ¿Por qué esa teoría se descartó? Se descartó, primero, porque no tenemos los originales. Los originales propios, las cartas paulinas escritas en griego, las propias originales que Pablo escribió, desapareció. Igual en el Antiguo Testamento, en el hebreo antiguo, o en el paleohebreo clásico, o en el hebreo aramizado. Los textos originales desaparecieron. En ningún museo de la Biblia en el mundo, ya sea el de Jerusalén, el de Roma, etcétera, usted va a encontrar un versículo de la Biblia en la lengua original, escrito por el autor original. Eso no existe, no existe. Lo que hay es copias de las 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 copias de los originales. Entonces, a nivel científico que está demostrado, los manuscritos de un libro de la Biblia no coinciden. Un ejemplo, se quiere traducir el libro de los Hechos de los Apóstoles. Entonces los eruditos tratan de ver las copias más antiguas de Hechos. Las copias más antiguas de Hechos. Y cuando revisan las copias más antiguas de Hechos, no coinciden. Algunas copias tienen una letra de más, otras tienen una frase incorrecta, otras tienen un versículo aumentado, otros no lo tienen, etcétera, etcétera. Entonces, los mismos copistas no han coincidido en transcribir literalmente el manuscrito original. Entonces ya hay un problema y uno se pregunta dónde está la propia inspiración verbal, que no se debe cambiar nada. Ojo, eso a nivel científico y a nivel de la erudición bíblica. Ahora, yo creo en algo. ¿Cuál es mi concepto de inspiración, Víctor? Yo sí creo en la inspiración de la Biblia, sí la creo. Y yo creo que Dios inspiró a los autores originales. También Dios inspiró a los copistas. Y si un copista que aumentó, quitó algo, es porque la dinámica inspiracional así lo permite. Y también creo que las traducciones son inspiradas, porque Dios permite que los traductores cambie un código lingüístico de la lengua original por otro código lingüístico de la lengua actual. Y eso lo permite la propia inspiración. Entonces yo creo que la inspiración es todo un proceso donde intervienen, comenzando por los escritores originales, por los copistas y también por los traductores. Y detrás de todo eso está Dios manejando los hilos de la inspiración histórica. Bueno, con respecto a eso, de lo que usted dice, que la mayoría de los especialistas ya rechazan la idea de que la Biblia sea de inspiración verbal, ¿cierto? Eso no quiere decir que no se pueda confiar en los textos que tenemos hoy día como cristianos. Ay, Víctor, esto es complicado. Yo critico, ¿sabe qué es lo que yo critico mucho? Las traducciones. No critico los manuscritos que han conservado el texto original en las lenguas originales bíblicas.
los manuscritos en griego en el caso del Nuevo Testamento, los manuscritos en hebreo y arameo en el caso del Antiguo Testamento. Yo no desconfío de los manuscritos, aunque sean copias, en las lenguas originales. Yo desconfío en las traducciones a las lenguas modernas. Y mire, porque hay un problema muy serio, Víctor. Las traducciones, y voy a criticar las traducciones, discúlpeme con todo respeto, nos hacen creer las editoriales que publican Biblias o editan Biblias, para vender la Biblia, dice, traducida de los originales. Hay una mentira, no hay originales. Y después dicen traducida de las lenguas originales. Otra mentira. Traducen desde el latín. ¿Por qué? Porque hay un texto que condicionó toda la teología bíblica. Hay una traducción que es casi, la ven como la Biblia original, y me refiero a la Vulgata Latina de San Jerónimo, traducida entre los siglos 4 y 5. San Jerónimo fue un gran monje. Él fue compañero o conoció a San Agustín de Hipona en la época de Agustín, el famoso indómito de Belén, así se le conoce a Jerónimo. Y Jerónimo inició una empresa gigantesca, traducir la Biblia en las lenguas originales a la lengua que empezaba a ser la lengua del imperio, la lengua de la cristiandad medieval, la lengua sacra que fue el latín. Al colocar la Biblia en latín, ese texto esa traducción se llamó la Vulgata Latina de San Jerónimo. Y la Vulgata Latina se convirtió en la única Biblia oficial del catolicismo medieval, de la antigua cristiandad medieval. Y hay un problema. El traductor San Jerónimo aprovechó esa traducción para poner su propia teología ahí. Y sí que nos condicionó. Hay una teología muy peligrosa que se vertió en la Vulgata Latina, como el excesivo machismo de Pablo. Es cierto que Pablo fue machista, pero no así, en ese tono. ¿Quién fue el que colocó a Pablo en un tono muy machista donde descalificó a la mujer? San Jerónimo en el texto latino. Mire, yo acabo de tener un curso en latín y hicimos comentarios comparando el texto griego del Nuevo Testamento con el texto griego de latín, de la Vulgata Latina. Y sí, hay cosas que Jerónimo aumentó en latín que Pablo no tiene en sus propias cartas. Eso, pongamos que las mujeres se callen. Eso no está en el griego, pero está en el latín. Otro ejemplo, que dice en Efesios 5, versículo 21, que las mujeres están sujetas a los maridos, y versículo 22, eso está en el latín, pero no está en el griego. En el griego dice que tanto hombres como mujeres se sujeten mutuamente, o sea que los hombres y las mujeres se sometan mutuamente en forma recíproca. En cambio el latín da a entender que las mujeres se sometan a los maridos, pero no los maridos a las mujeres, eso lo dice el latín. Y estuvimos comentando con texto en mano, tanto comparando el texto griego con el texto latino. Y cosas así, cosas así. Entonces, yo hago una crítica terrible las traducciones que han sido las lenguas modernas, vernáculas, porque muchas traducciones modernas han dependido del latín, como la misma Reina Valera. Cuidado, yo no estoy criticando la palabra de Dios. Yo lo que critico profesionalmente son las traducciones, que es otra cosa. Pero aún así, Víctor, yo creo en la misericordia y la gracia infinita de Dios. A pesar de las traducciones cuestionables, Dios usa las traducciones para dar a conocer su palabra. Ahí entra la infinita misericordia de Dios. Claro, claramente. O sea, usted nos dice que la mayoría de las traducciones que tenemos hoy día son traducciones que vienen, que utilizan como texto base la Vulgata Latina, no el texto griego. No, y mire, voy a contar un testimonio, Víctor. Cuando yo estaba estudiando Biblia, mi profesor de exégesis nos mandó a todos a hacer un trabajo minucioso durante un año. Nos dijo el profesor, ya que ya murió, español, profesor de griego, dijo, compare la Vulgata Latina con la Reina Valera.
y mire si los añadidos de la Vulgata Latina los contiene la Reina Valera. Oye, increíble, sí. Todos los añadidos que incorporó San Jerónimo en la Vulgata Latina lo tiene la Reina Valera del 60, lo tiene. Y esto se afirmó la teoría, pero el curita, el padrecito que tradujo la Biblia al español antiguo, que fue Casiodoro de Reina, y que la primera edición fue en el año de 1569, él usó el texto latino por razones obvias, sentido común. No es culpa de Casiodoro de Reina, los culpables somos nosotros, porque Casiodoro hizo lo correcto con lo que tenía disponible. Miremos la biografía de Casiodoro de Reina. Casiodoro de Reina fue un monje, un cura español de la orden de los Jerónimos, escuche bien, del convento de los padres Jerónimos, y ese convento llevaba el nombre del famoso San Jerónimo. Era lógico entender que en el currículo con que se formaban los sacerdotes eran full latín, se enseñaba mucho el latín, no tanto las lenguas bíblicas, y se usaba como texto base la Vulgata Latina, porque fue el texto que tradujo y originó y creó San Jerónimo. Entonces, es obvio que Casiodoro de Reina, ese curita, no sabía mucho lenguas antiguas, pero sabía latín, y usó la Vulgata Latina para traducir la que se llama la famosa Biblia del Oso, que fue la primera versión en castellano antiguo a nivel protestante. Entonces, él hizo lo correcto. Y Cipriano de Valera siguió la línea de Casiodoro. El problema no fueron ellos, somos nosotros que no hemos corregido esa versión de la Biblia del Oso, usando más textos más cercanos a los originales con las lenguas propias bíblicas, y tratar de distanciarnos de la influencia del latín, de la teología de Jerónimo. O sea que nos falta más una crítica textual para recomponer esas traducciones. Con respecto a eso también, usted mencionaba el texto Vaticano, ¿cierto? ¿Qué diferencia? O sea, no, perdón, usted mencionó la Vulgata Latina. Tenemos textos más antiguos que es el Vaticano, ¿cierto? Y el Codex Sinaítico. ¿Por qué no se consideran esos textos para la crítica o se utilizan esos textos para la crítica hoy? Es que esos textos son incompletos, Víctor. Ya. Yeah. ¿Por qué? Porque esos textos que usted mencionó, como el Vaticanus, el Códice Sinaítico, el Alejandrino, el Rescrito de San Efrén, esos manuscritos son de la versión completa de las Escrituras. Esas versiones son en griego, hebreo, arameo, en las lenguas bíblicas, pero esas versiones son incompletas. Supongamos, el Vaticanus tiene un 70% de la Biblia, le falta 30%. El Sinaítico tendrá un 60%. O sea que esos códices por separado no representan todo la versión completa de las Escrituras en la lengua original. No. Ahora, el famoso Erasmo de Rotterdam, y aquí viene algo importante. Erasmo de Rotterdam hizo un trabajo de alta erudición en cuanto al Nuevo Testamento. En el año de 1516, después de Cristo, en nuestra era, el famoso humanista holandés Erasmo de Rotterdam cogió todos esos manuscritos que yo ya mencioné y otros que no se han mencionado y formó un Nuevo Testamento en griego. O sea, sistematizó, hizo coincidir todos los manuscritos en griego que habían sobre los 27 libros del Nuevo Testamento. Los hizo coincidir y publicó en el año de 1516 el famoso Nuevo Testamento en griego, que es lo que se le conoce con el nombre de Textus Receptus, que fue la primera recepción del Nuevo Testamento. Eso en cuanto al Nuevo Testamento. En cuanto al Antiguo Testamento, vemos el aporte de los grandes monjes masoretas. Los masoretas trataron de sintetizar, de formar un texto único para todo el Antiguo Testamento, y es lo que se llama el texto masorético, vocálico, porque ellos inventaron las vocales en el hebreo y los signos de puntuación y los signos de entonación para una lectura bastante alegre del texto del hebreo. Entonces, esos son los textos que se usan.
el texto masorético del Antiguo Testamento y el texto Receptus. Ahora, el texto Receptus para el Nuevo Testamento ya está superado, eso ya no se usa, porque ahorita hay nuevos textos para el Nuevo Testamento. Ahora, el más moderno del Nuevo Testamento en griego es el de Nestrealan, que es el que se usa para traducirlo a las lenguas modernas. Y en cuanto al Antiguo Testamento, se usa mucho la Estorgatencia, que es la mejor versión hebrea del Antiguo Testamento, que es un texto mucho más depurado, más elegante, que incorpora todos los manuscritos que se han ido descubriendo en las últimas décadas. Ok, muchas gracias. Con respecto también a la Biblia del Oso, no sé si yo entendí mal, o usted nos dice que la base textual que se utilizó para la Biblia del Oso es el latino, era ¿La Vulgata? La Vulgata latina, ¿cierto? O utilizó el texto Receptus, porque Mire, se dice que utilizó el texto Receptus para el Nuevo Testamento. Víctor, y aclaro esto. Si usted va donde un vendedor de Reina Valera, va a decir, la primera Biblia del Oso, traducida por Casero de Reina, que era un curita, que sabía latín, no sabía griego, va a decir, para vender las Biblias van a decir, esta Biblia fue traducida de los originales. Eso es una trampa comercial. Van a decir, el Antiguo Testamento se usó el texto masorético. Van a decir, como dicen un dicho, en país de ciegos el tuerto es rey. Y el Nuevo Testamento se usó el texto Receptus. Eso lo dicen. Inclusive ahí está en la tapa de la Biblia. Pero no coincide con la verdad científica, Víctor. La coincidencia es que tiene una influencia de la Vulgata latina enorme en toda traducción de la Biblia del Oso, que fue la base de las versiones diferentes de la Reina Valera, que han tenido diferentes traducciones. Esa es la verdad científica. Mire, yo me tomé el trabajo, gasté un año de mi vida haciendo ese trabajo en la universidad, comparando desde Génesis hasta Apocalipsis, y el maestro a lo último se nos rió sarcásticamente. Dicen cómo se engaña a la gente para vender algo. Wow. Tremendo. O sea, no es así, es una mentira brutal, porque imagínese, en una versión de la Biblia que se mienta de esta manera, como usted dice, es complejo, es complicado y lamentable también a la vez. Pero bueno. Ahora, una aclaración, Víctor, para no crear un pánico, una desconfianza. La Reina Valera yo la uso. Es la Biblia que nosotros los cristianos evangélicos hemos canonizado. La abuelita, el viejito, el cholito, el cieguito, el que sea, se han convertido con esa versión y Dios les habla. Aquí me voy a poner, ahora me quito el sombrero de crítico y ahora me pongo el sombrero de un hombre de fe. Esa Biblia Dios la usa. Mucha gente humilde que no sabe qué es un griego, un hebreo, que no sabe quién fue Casiodoro, que no sabe qué es un papiro, una arqueología bíblica, se convierten con esa Biblia, escuchan la voz de Dios con esa Biblia y son grandes cristianos. Yo respeto a la Reina Valera porque por la infinita misericordia de Dios, Dios la usa para que millones de hombres y mujeres se conviertan a Cristo. Eso lo tengo claro, Víctor. Pero el problema no es ese. Cuando usted va a hacer una exégesis, va a hacer una investigación científica, hacer una investigación, no sirve ninguna versión. Tiene que ir a las versiones originales, a las lenguas originales. Esa es la realidad. Ahora, también no quiero despreciar la Vulgata latina. La Vulgata latina es hija de su época. San Jerónimo es hijo de su época. Y San Jerónimo tradujo con buena intención al latín lo que él tenía como formación académica, los recursos que tenía, los manuscritos que él tenía. Ahora, no es culpa tampoco de San Jerónimo. Nosotros somos los culpables por no actualizar las traducciones. Y hay un problema también nosotros, Víctor, y aprovecho. Ya nosotros nos quedamos con la Reina Valera de 60. Ya el pueblo evangélico la canonizó. Y si viene otra versión mejor traducida, no la aceptamos. Porque casi equivale a la Vulgata latina en la Edad Media como equivale a la Reina Valera en el siglo XX o XXI. Entonces, también a la gente le falta formación bíblica. A la gente hay que enseñarle a tener un aparato crítico
y que sepan que hay nuevas versiones mucho mejores. Hay versiones frescas, actualizadas, que ya no dependen del latín, depende ya del griego, hebreo y arameo, y depende de fuentes más confiables, cercanas a los textos originales. Exactamente. Mire, para finalizar un poco este tema, porque hay muchos temas que vamos a abordar, este tema del Nuevo Testamento es muy amplio, entonces me viene la siguiente duda. Es difícil hoy día tomar un Nuevo Testamento, tomar una Biblia en particular y poder, no sé, confiar ciegamente en lo que ahí está escrito. ¿No cree usted que existe un sesgo teológico que contenga los traductores al momento de hacer, valga la redundancia, de su traducción bíblica? Bueno, yo siempre uso, y yo cuando hablo con los pastores, a quienes respeto mucho, que los pastores deben tener una muy buena bibliografía en su biblioteca. Deben tener muchos comentarios bíblicos escritos por expertos. Cuando preparen una predicación, un sermón, una homilía, que los pastores siempre tengan buenos comentarios bíblicos para pegarse a esto. Yo no digo que los pastores deben saber griego, hebreo, latín, no, porque son lenguas que se toma toda una vida para aprenderla. Pero sí que los pastores compren libros de gente, de expertos científicos que escriben en forma popular, en forma simple, entendible, que se apropien de los estudios avanzados en Biblia y se apropien de su contenido para que puedan entender el texto bíblico. Entonces, si hay formas de cubrir el vacío, que estén teniendo una muy buena fuente bibliográfica en sus bibliotecas personales. Muchas gracias entonces por esa recomendación. Sí, en realidad es muy recomendable. También personalmente lo pienso, que debemos tener la mayoría de las versiones en español. Hay muchas versiones en español y hay algunas que son mejores que otras. Hay mucha tecnología hoy día que ayudaba a depurar un poco más los textos. Sabemos que los textos más antiguos, no sé qué opinión tiene usted también, más antiguos con respecto a la Biblia del Oso, Reina Valera de 1960, tienen muchas añadiduras, pero muchas. Entonces se ha hecho un trabajo enorme en este tiempo para poder depurar la Biblia y que no me imagino yo, hago el llamado personal, que no le tengan miedo, como bien decía usted, a las nuevas versiones bíblicas, ¿cierto? Sí, hay una versión que a mí me encanta mucho, Víctor, en español, que es la lenguaje actual, porque es una traducción mucho más dinámica, no es literal, porque uno de los problemas del latín, que eso lo heredan las traducciones que traducen del latín al español, fue que el latín tradujo literalmente el griego. Nunca se puede traducir una lengua antigua como un latín, un griego, un hebreo, en forma literal al español, porque son estructuras lingüísticas tan antiguas que tenían una estructura morfológica, semántica, sintáctica, fonética muy diferente a nuestra morfología lingüística de hoy, muy diferente. Entonces no se puede literalizar los textos. Gracias, muchas gracias. Vamos a cambiar entonces el tema, vamos a hacer un punto aparte debido al tiempo y vamos a conversar con respecto a los textos que se encuentran hoy en el Nuevo Testamento. Se dice hoy en día que los textos del Nuevo Testamento no fueron escritos por las personas a las cuales se le atribuyen, sino por algún discípulo, etcétera. ¿Es así? Bueno, hay varios libros. Un ejemplo. Yo espero que el público que nos está viendo sea una gente con criterio formado. Una pregunta, Víctor, antes de soltar mi hermosa lengua. Los que siempre participan, porque siempre hay un club de gente perseverante a ciertos canales. Yo sé que es una radio, pero los que escuchan esta radio son de gente abierta, ¿cierto, Víctor? La mayoría, me imagino. Sí, la mayoría, incluso nosotros ya escribimos en reiteradas ocasiones la temática, cómo funciona Tetelestai, y todos saben que acá en este canal, así como está usted, también hemos entrevistado a escépticos, hemos entrevistado al profesor Antonio Piñero, hemos entrevistado a Chris Dupont, que es más apologista, hemos entrevistado, hemos hecho debate entre trinitarios unicitarios, así es que la gente sabe que somos un medio de comunicación que difunde
todo tipo de información bíblica para que ellos mismos también saquen sus conclusiones, seriamente. Así que adelante, no hay ningún problema. Listo, Víctor, confío. Si de pronto me mandan un madrazo, usted me va a defender, ¿no? Sí, ahí estaba al frente. Mire, Víctor, un ejemplo. Voy a poner varios ejemplos. Mateo. Siempre decimos que Mateo lo escribió Mateo. Usted le pregunta a una persona cristiana humilde, Chucho, ¿quién escribió Mateo? Chucho dice, pues Mateo. Eso es lo que enseña la tradición. Pero si usted le pregunta a Piñero o le pregunta a un famoso biblista científico, a Rudo Bullman, qué sé yo, a Calvaro o Choquel, ¿quién escribió Mateo? Dice, yo no sé. Hasta dice, lo escribió la escuela matiana. Explico por qué. Mateo, ¿quién fue? Un discípulo, según la tradición. Según la tradición. Un discípulo de Cristo. Y ellos, la primera iglesia primitiva, no sabían bien el griego, porque el griego era la lengua internacional del koiné antiguo, clásico. La lengua materna de la iglesia primitiva, especialmente de Jesucristo y los primeros discípulos de Galilea, era el arameo galilaico, una lengua que nació en Siria y con el transcurrir de los siglos se apropió el imperio babilónico, que la convirtió en una lengua internacional, Babilonia, y después con el cautiverio, el pueblo judío por imposición la adoptó y la adaptó, y esa era la lengua que se hablaba en los tiempos de Cristo, el arameo. Y Cristo hablaba el arameo, que fue la lengua materna de Jesús, y también los discípulos. Y las predicaciones de Jesús, las parábolas fueron en arameo. Y aquella evidencia científica, arqueológica, en papirología, que las expresiones de Jesús fue en arameo galilaico. Ahora, se ha descubierto que el primer evangelio que escribió Mateo no fue en griego. Se habla de un Mateo en arameo. Y es obvio. Sentido común. Mateo no va a escribir un evangelio en griego porque no manejaba bien el griego, lo va a escribir en su propia lengua. Es sentido común, es lógica. Y la arqueología ha mostrado grandes evidencias de que el primer evangelio de Mateo fue en arameo. Ahora, los discípulos de Mateo traducen el evangelio de Mateo en arameo, lo traducen al griego, que es en sí la fuente más antigua, o sea, la primera fuente escrita que se tiene hoy en día es la fuente griega de Mateo. Pero se sospecha que no fue el propio Mateo que tradujo de su primer evangelio en arameo al griego, sino que fueron los discípulos de Mateo que iniciaron la traducción del arameo al griego, aumentando otras logias, otras expresiones de Jesucristo que no están contenidas en el propio Mateo en arameo, sino en los diferentes Mateos en griego. Y eso hay mucha demostración en el mundo académico serio, en arqueología, en papirología, etcétera, etcétera. Claro que esta es una entrevista rápida, pero ya cuando se dedican a estudiar van encontrando en lingüística esta fundamentación. Ese es un ejemplo, Mateo. Pero mire, Víctor, no endiosemos al autor. Lo importante es que es palabra de Dios. Dios puede usar a cualquier autor, puede usar la escuela matiana, a los discípulos de Mateo, como el propio Mateo. Lo importante es que Dios usa todo el elemento humano para dar a entender su pensamiento. Muchas gracias. Es cierto también. Entonces, nos podría decir que probablemente los nombres, bueno, a las otras cartas o a los otros evangelios, independientes de Mateo, esos textos fueron escritos por los propios personas a las que se le atribuyen, o no se sabe aún, no se tiene conocimiento aún si es que fueron ellos o sus discípulos, aunque claro, no es un tema relevante como usted dice a lo mejor, pero sí, yo creo que hay mucha gente que quiere saber. Es complicado, Víctor, es muy complicado, porque la tradición siempre ya pone autores a los textos. Pero estos nombres, disculpe, estos nombres están en los textos más antiguos, ya están puestos ahí. No necesariamente. En muchos manuscritos no estaban esos nombres, sino que fueron puestos después. Un ejemplo, si usted mira el texto griego, siempre aparece la palabra
Cata Joanén, según Juan, Cata Mateus, Cata Paulus. Entonces, esos nombres de Cata Joanés, según Juan o conforme Juan, fueron añadidos posteriormente. Hay muchos manuscritos bíblicos que aparecieron en forma anónima y la tradición, los santos padres, se atrevieron a ir identificando que estos manuscritos fue escrito por un posible apóstol. O sea, aquí hay muchos cálculos, mucha tradición de los santos padres que no necesariamente corresponde con una verdad científica. Ahora, Apocalipsis, la tradición dice que fue Juan, y siempre dice que Juan escribió 5 libros. Las 3 cartas de Juan, que llevan su nombre, el Evangelio de Juan y Apocalipsis, siempre se dice eso, siempre se enseña. Pero los que ya son expertos en griego antiguo descubren que la escritura de Apocalipsis nada que ver con la escritura de Juan. El Evangelio de Juan presenta un griego muy bonito, muy estilizado, en una armonía, y el Evangelio de Juan representa la sabiduría de la literatura clásica griega, escrita en forma de diálogos, no se usa parábola, se usa alegoría, o sea que el que escribió Juan era un experto, un PhD, un doctor en griego, en el mejor griego, era el mismo griego de los poetas antiguos, el mismo griego de Homero, el griego del Evangelio de Juan. Pero el que escribió Apocalipsis no sabía nada de griego, con unas faltas ortográficas increíbles. No hay concordancia entre el sujeto y el predicado, etcétera, etcétera. Y bueno, lástima que estoy diciendo esto y no puedo ahorita demostrarlo porque es una mera entrevista, pero en la academia esto es totalmente demostrable. Es por eso que a nivel científico se discrepa. Hay una verdad científica, que el que escribió Juan es diferente al que escribió Apocalipsis, porque la estructura lingüística, la estructura sintáctica, la morfología de Apocalipsis no coincide con Juan. Son 2 estructuras idiomáticas totalmente diferentes. Ok, muchas gracias. Muy interesante también lo que nos responde, estimado profesor. Quería llevarlo también por los textos apócrifos, los textos que no fueron aceptados dentro del canon, y uno de ellos es el que llama poderosamente la atención a muchos cristianos, al cual usted también le dedicó un programa en su canal de YouTube, que es el Evangelio de Tomás. ¿Qué nos podría comentar sobre este Evangelio? ¿Está bien que lo lean los cristianos? ¿Está bien que haya sido rechazado? ¿Qué nos podría comentar? A mí me encanta ese Evangelio. Ahora, lo noté. El Evangelio de Tomás fue un evangelio que se considera gnóstico. Fueron descubiertos en un lugar fue descubierto en un lugar en Egipto, en unas cuevas, y se descubrieron varios rollos de diferentes escritos del Nuevo Testamento, entre ellos Tomás. Y lo más interesante es que, haciendo investigaciones científicas, se descubre que este evangelio perteneció a una secta cristiana primitiva llamada la Iglesia Cristiana Primitiva Gnóstica, el famoso gnosticismo cristiano antiguo. Entonces, por eso es que la Iglesia ortodoxa no aceptó los escritos gnósticos, porque se los consideraban como escritos heréticos, porque ya el gnosticismo cristiano fue rechazado en varios concilios como una secta falsa. Ahora, el evangelio gnóstico, han hecho muchas investigaciones, es un evangelio muy antiguo y hay muchos eruditos que dicen que posiblemente fue escrito antes que los propios evangelios canónicos o sinópticos, como decir Mateo, Lucas y Marcos, un evangelio más antiguo que los propios evangelios que tienen la Biblia. Y esto es cosa seria. Se habla de que el evangelio gnóstico viene de una base antigua, de una tradición escrita en arameo, que después se pone en otras lenguas como el copto y en un griego antiguo, porque hay varias versiones del evangelio gnóstico de Tomás. Copto, que es una lengua egipcia antigua, y también en griego. Entonces, el problema es
que hay muchos comentarios científicos que el evangelio gnóstico puede ser uno de los evangelios más antiguos y que puede estar muy cerca al pensamiento de Jesucristo. Pero el evangelio gnóstico de Tomás no es como los evangelios de Mateo, de Lucas, de Marco, de Juan, que cuentan relatos, historias, diálogos de Jesús. No, el evangelio gnóstico de Tomás son puros dichos de Jesús, puros dichos. Y muchos de esos dichos, a mí se me asemeja que Cristo sí lo dijo. Un ejemplo, hay un dicho que dice, habla sobre la pobreza, vivir con un equipaje ligero, no poseer bienes materiales, y que los discípulos que se apeguen al dinero no son buenos discípulos. Y yo creo que eso se gusta a Jesús, porque Jesús era una persona muy desprendida a los bienes materiales. Habla sobre el reino. En el evangelio gnóstico Tomás dice que el reino no está en una estructura, sino que está en el corazón, en una piedra, en un árbol, en una persona. O sea que el reino no es una estructura institucionalizada. Y el concepto de Jesús del reino en el evangelio de Tomás choca con el concepto de reino en forma de iglesia, en forma de instituciones. O sea que ese evangelio fue prohibido por la Iglesia Católica. El Vaticano prohibió ese evangelio porque estaba en contra de la estructura eclesiástica que siempre la mantenemos hasta el día de hoy, sea protestante, evangélica o católica romana. Siempre nos encanta tener estructuras eclesiásticas. Y el evangelio de Tomás critica las estructuras eclesiásticas. Pone un cristianismo libre solamente con el encuentro de Jesús. Es interesante hacer un estudio más serio sobre el evangelio gnóstico de Tomás. Yo tengo un video que los invito a que lo vean en mi canal de YouTube, que es sobre el evangelio gnóstico de Tomás. Así es, yo lo vi y por eso también le hice la pregunta. Me imaginé que le gustaba mucho también ese evangelio, lo que se ve. ¿Qué datación le dan los especialistas a este evangelio aproximadamente? Bueno, la datación, poner fechas en textos antiguos es muy diferente. Siempre se ha usado el carbono 14 como una forma de datar, de poner fechas, pero tampoco no es algo exacto. Claro. Se habla de que la fuente que inspiró el evangelio gnóstico de Tomás puede ser más antiguo que los evangelios canónicos. Un ejemplo, por el año 60, 50. Se habla que las primeras tradiciones del pensamiento, de los dichos del Señor, de los evangelios gnósticos, ya se estaba usando oralmente y ya había primeras fuentes escritas antes del año 60 después de Cristo. Y el hecho de que sea, o sea, por algo también me imagino debe tener alguna característica que lo hace atribuir a las religiones, entre comillas, gnósticas que existían en ese tiempo, ¿cierto? Sí, porque usted sabe que el gnosticismo viene de la palabra griega gnosis, de a su vez del verbo ginosko, que significa conocimiento. El gnosticismo no nació con el cristianismo. El gnosticismo ya existía en el mundo babilónico, en el mundo griego. El gnosticismo significa conocimiento y ellos creían que la salvación era por un conocimiento con un ente divino. Y cuando se fundó el gnosticismo cristiano, los primeros gnósticos cristianos creían que la salvación era con un encuentro espiritual con Cristo, con Dios, sin usar el cuerpo. Una de las características del gnosticismo antiguo era que eran dualistas. Ellos creían en una lucha entre el cuerpo, que era inmundo, era feo, era pecador, y el espíritu, que era lo perfecto. Entonces, para los antiguos gnósticos, el cristianismo era una revelación de Dios en Cristo, donde Cristo nunca se encarnó, y que el cuerpo físico de Cristo era un cuerpo fantasmal, porque Cristo nunca pudo usar un cuerpo, porque el cuerpo es pecado, sino un cuerpo fantasmal de apariencia. Entonces, ese gnosticismo enfatizaba una excesiva espiritualidad con un profundo desprecio a lo material. Oye, y eso está reflejado ahí, entonces, por eso también se le atribuye a los gnósticos ese texto. Sí. Sí. Y entonces, en esa misma línea, ¿el cristiano debería rechazar ese texto o no? Mire, finalmente está hablando.
Yo soy un amante al talento ajeno y he encontrado muchas verdades hermosas en el gnosticismo. Me encanta, bueno, no digo en el gnosticismo, sino en el Evangelio gnóstico de Tomás. Me encanta el concepto de ayuno. El concepto de ayuno de este evangelio coincide con Isaías. Claro. El ayuno no es tanto dejar de comer. Ojo, yo no estoy criticando a los que ayunan, no, cuidado. Solamente transmito, porque yo también ayuno. Solamente estoy transmitiendo un pensamiento. Solamente estoy transmitiendo un pensamiento del evangelio gnóstico, que dice que el mejor ayuno es abstenerme de la injusticia, de la opresión al pobre, a la viuda, al huérfano, de abstenerme del pecado. Si usted aprende a abstenerse de la injusticia, de la avaricia, ese es el mejor ayuno. Oiga, humildemente yo coincido, porque dejar de comer por 3 días hasta me ayuda para la salud, pero dejar de pagar, oiga, me ayuda más. Y hay un sacrificio. Y eso es lo que refleja mucho el evangelio gnóstico de Tomás, tomando el pensamiento de los profetas. Entonces se podría considerar como para la lectura y rescatar algunas cosas también de eso. Sí, yo creo que nos ayuda mucho. Yo lo leo. A mí me encanta leer mucho los libros apócrifos o deuterocanónicos, lo leo bastante. Y encuentro grandes verdades y encuentro bases para hacer una buena teología cristiana. Muy bueno. Gracias, estimado. Vamos a hacer un break con mis preguntas. Vamos a darle la oportunidad también al público para que pueda hacer sus preguntas. Ya tenemos muchas preguntas. Lamentablemente, no sé qué le pasa a mi pantalla, que se apagó, así que las voy a buscar por acá. Si me tienen un poco de paciencia, por favor, se las leeré. Víctor, ¿Sí? aquí hay saludos, aquí hay personas que me escribieron. Adelante. A mí. Me escribieron diciendo que lo están viendo, como Marc Cardona, que es chileno, de Chile. Saludo al compatriota. Ecuatoriana. Experto en atletismo, le gustaba correr muchas canchas. Como él me entiende lo que yo le digo. Y también hay otras personas que están conectados aquí viéndonos desde varios, desde la Isla de Encanto de Puerto Rico, de Guayaquil. Muchas gracias, qué bueno. La Pancho Segura y la 22. Por acá tengo hay un montón de preguntas. A ver. Saludos desde Quito, dice Darío Torres. Tenemos también a Ibis Rodríguez, dice bendiciones, hermano Yatensi. Ronald Freddy Bonilla, un abrazo, hermano Yatensi, desde Lima, Perú. Qué bendición, dice Lisette Sestoni. Qué bendición en vivo, Yatensi Bonilla. Freddy Villaseñor dice, ¿es lo mismo inerrancia e infalibilidad de la Biblia? Ahí tenemos una pregunta. No sé si se puede. ¿La contesto? Sí, adelante, por favor. Siempre los teólogos explican la diferencia entre inerrancia y lo infalible. Bueno, yo a veces veo que es casi lo mismo. La inerrancia no tiene error. Es carente de error, inerrancia. En cambio, la infalibilidad es que no hay falla tampoco. Entonces, yo veo que son dos sinónimos que tienen el mismo sentir. Ahora, bueno, no me quiero meter aquí porque yo no sé con qué clase de público me estoy dirigiendo. Adelante. Yo cuando doy cátedra y enseño en diferentes universidades en maestría en divinidad, ahí sí soy mucho más fuerte en especificar, porque sé que tengo un grupo de gente selecta que está anotando por un título académico, pero yo aquí no sé quién me está viendo. Con toda libertad. No quiero que cuando salga la gente sabe un palazo. No, por lo menos la gente que nos escucha conoce Tetelestai y sabe el método que nosotros tenemos acá, así es que no hay problema, adelante, no
no tenga miedo. Piérdale el miedo a la gente de acá. Así es que no hay problema. Bueno, esta pregunta me gustaría, como dice el Código Penal de los Estados Unidos de América, tengo derecho a permanecer en silencio. Entonces me gustaría pasar a otra pregunta, porque no me meto con algo tan sensible. Es el tema de la inerrancia. Muy bien, entonces continuamos. Darío Torres dice, ¿por qué hay dos versiones de la muerte de Judas y cuál sería la verdadera? Muchas gracias. Buena pregunta. Mire, hay una que y otra que se cayó y se cayó, se fue para abajo y se reventó. No se sabe cuál fue la propia causa de su muerte, si se ahorcó o se tiró y se reventó, no se sabe. Entonces hay dos versiones y le respondo. Las dos versiones diferentes sobre la muerte de Judas se obedecen a las diferentes tradiciones. Qué buena pregunta. El Nuevo Testamento no coincide en todo, porque depende de qué fuentes tomó cada evangelista. Lucas compone su evangelio tomando de fuentes diferentes a las fuentes que tomó Mateo, diferentes fuentes que tomó Juan, diferentes fuentes a las que tomó Marcos. O sea que los mismos evangelios armaron sus evangelios de diferentes fuentes o tradiciones, tanto orales como escritas. Entonces, sobre un hecho histórico, había discrepancias profundas, como el caso de Judas, porque dependía de qué fuente tomó Lucas o tomó Mateo. Y más, si vamos a Lucas capítulo 1, en los primeros versículos, lo dice Lucas, ya muchos trataron de poner por escrito las cosas que eran ciertísimas, oh querido Teófilo, y a mí me ha parecido bien armar mi propia historia. O sea que Lucas está diciendo que él, para componer el evangelio, lo compuso en base a fuentes bibliográficas que existían antes. Ya habían muchas fuentes escritas que la arqueología bíblica llaman documentos, como el documento A, el documento B, el documento C, y una hipotética fuente Q. Y la fuente Q era el material que es común entre Mateo y Lucas. Entonces, eso es lo que se llama la fuente Q. Ahora, entonces, ese es un tema bastante complejo, porque estamos hablando sobre la formación de los evangelios. Y la formación de los evangelios no es como soplar y hacer botellas, no es así, porque cada evangelista echó mano a fuentes escritas de lo que él conocía para componer su propia historia sobre Jesús. Y aquí hay hechos y aquí hay relatos que no coinciden entre una fuente y otra fuente, y eso lo vemos reflejado en los propios evangelios. Muchas gracias, profesor. Seguimos entonces con la dice y comentarios. Lisette Sestoni, hermano Yatensi, ¿qué dice de la Biblia Vetus Latina, que es más antigua que la Vulgata? Uy, buena pregunta. ¿Cómo se llama la niña, Víctor? Lisette Sestoni. Lisette. Muy buena pregunta, Lisette. Mire, la Vulgata Latina no fue la primera traducción que se hizo de las lenguas bíblicas al latín, no. Ya existían otras traducciones, como la que mencionó la niña, ya había otras traducciones. Lo que pasa es que no eran traducciones importantes y nunca tuvieron protagonismo y peso. En cambio, Jerónimo, y había traducciones en el siglo III, ya en el siglo III, siglo II, a finales del siglo II, siglo III, ya había varias traducciones del griego, hebreo, al latín, pero nunca tuvieron el peso que iba a tener la Vulgata Latina del siglo IV y V. Entonces, es correcto. Lo que significa es que la Vulgata Latina sí capturó la atención de toda la iglesia medieval. Esa es la diferencia. Claramente, así es. Muchas gracias, profesor. Saludamos también dice Kiri. Saludos para usted. Él nos saluda desde Puerto Rico y dice, Dios le bendiga mucho. A usted también, muchas gracias. Saludamos también al estimado Jorge Carrillo, que entrevistamos hace algún tiempo atrás, así que muchos saludos para usted allá en Argentina.
Él nos hace la siguiente pregunta. ¿Qué piensa acerca de las diferencias sustanciales que hay entre Juan, los sinópticos y los sinópticos? Buena pregunta. Mire, los sinópticos fueron posiblemente antes del año 70, antes de la posible, bueno, antes de la del templo de Jerusalén por Tito, el hijo de Vespasiano. En cambio, el Evangelio de Juan se escribió después del año 90, cuando era emperador Domiciano. Ahora, hay una gran diferencia. ¿Por qué? Porque los evangelios sinópticos, especialmente Mateo, recoge la teología de la primera iglesia antigua, que fue la iglesia judeo-cristiana de Jerusalén. Aunque Lucas tiene su propia divergencia, porque Lucas escribe para los gentiles griegos, pero no con la fuerza que lo hizo Juan. En cambio, Juan, escuchen bien, en cambio Juan, el Evangelio de Juan, escrito después del año 90, recoge toda la filosofía y teología de la iglesia griega gentil primitiva, que estaba en una franca disputa por la iglesia judeo-cristiana de Jerusalén. El Evangelio de Juan es antijudío, es antisemita, es un evangelio más gentil cristiano y recogió toda la sabiduría de la literatura griega. Y es un ejercicio, una comparación. Observen algo. Los evangelios sinópticos usan mucho la parábola. Jesús hablaba en parábolas. Poco se usa la alegoría. ¿Por qué los evangelios sinópticos usan la parábola? Usted sabe, Víctor, que la parábola es un género literario inventado por los semitas, por los orientales, muy usado por los judíos y bien usada. Este género literario fue muy usado por los famosos sabios rabinos. Cuando los rabinos querían enseñar sobre la ley, usaban la parábola. O sea que la parábola viene del judaísmo propiamente, de la sabiduría oriental. ¿Y qué es la parábola? La parábola es una comparación continuada, que los elementos de la parábola son creíbles, son lógicos. Un ejemplo, cuando dice Jesús, el reino de los cielos es semejante a un hombre que se levantó y regó semillas por diferentes partes. Algunas semillas cayeron en tierra buena, otras en pedregales. La parábola siempre tenía lógica. Se usaba una comparación con el campo, con algo cotidiano, y todo era verosímil, era creíble. Entonces vemos que los evangelios usan mucho la parábola que viene del judaísmo, y más antes del judaísmo, de la influencia semita. No así Juan, ¿no? Juan usa, en lugar de una parábola, porque yo no encuentro ninguna parábola de Juan, Juan usa mucho la alegoría. Y la alegoría no es una comparación continuada. La alegoría es una metáfora continuada en género literario. La alegoría fue inventada por los griegos, Víctor. Los griegos inventaron la alegoría. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de hacer quedar bien a los dioses. Había mucha literatura griega antigua que hablaba de la vida promiscua de los dioses que bajaban a la tierra y violaban a las mujeres, y producto de esas violaciones nacían semidioses, como el caso de Hércules. Entonces la alegoría tenía un propósito: tratar de torcer la mitología para hacer quedar bien a los dioses, y que la gente que simpatizaba con la literatura griega no se asustara de los dioses griegos, porque eran promiscuos. Entonces, la alegoría era una metáfora para defender a los dioses como algo apologético. Y qué curioso, la metáfora es muy diferente a la parábola, porque la parábola usa elementos verosímiles, como el campo, como el camello, como los siervos, esclavos. En cambio, la alegoría pone a hablar un caballo. La alegoría, que es una metáfora, la metáfora dice, qué sé yo, y yo soy la vid. Cuando Jesucristo habla de que es la vid verdadera, en Juan 15,
O Juan 10, yo soy el buen pastor, etcétera, etcétera. Entonces, la metáfora es que pone a hablar a una vid, pone a hablar a una oveja, pone a hablar a una puerta, pone a hablar a una vaca. Eso es una metáfora porque no es verosímil, no es creíble. Y observen que Juan usa muchas alegorías, no parábolas, dando a entender que es un evangelio muy griego y que representa la teología de la iglesia primitiva griega, gentil. Y otra cosa. Los griegos usaban mucho los diálogos. Los griegos escribían libros, daban clases poniendo a dialogar personajes. Y muchas obras clásicas de los griegos son diálogos. Usted ha leído las obras de Platón. Las obras de Platón hay muchos diálogos. Diálogo con Fedón, hay muchos diálogos en la misma ética de la famosa ética aristotélica, la ética Nicómaco, que son puros diálogos de él con su hijo. Y observe que el género literario de los diálogos para dar enseñanza lo vemos reflejado en Juan. En Juan es un evangelio de puros diálogos. Jesús dialoga con Natanael, Jesús dialoga con Nicodemo, Jesús dialoga con la samaritana, Jesús dialoga con el padre, Jesús dialoga con las hermanas de Lázaro, Marta y María. Mejor dicho, puros diálogos, cosa que no lo hay en los sinópticos. En los sinópticos son más relatos extensos, narraciones, monólogos más extensas. Entonces vemos que Juan tiene una teología totalmente diferente a la teología de los evangelios sinópticos, porque Juan representa la teología de las iglesias primitivas, gentiles, y los sinópticos van por la línea de la teología cristiana de la iglesia judeocristiana. Usted me dirán, pero ya si Lucas es un evangelio gentil. Claro que Lucas es un evangelio gentil, pero Lucas, aunque sea un evangelio gentil, tiene mucha influencia de la teología judeo-cristiana de Jerusalén. Con respecto a eso, nos dice, bueno, nos da datos muy interesantes en su comentario. Con respecto a eso, podríamos también decir que por la diferencia que existe entre Juan con los sinópticos, y podríamos agregar también un poco la teología de Pablo, ¿será que son distintos evangelios a los que predicó Cristo mismo? Bueno, mire, los santos padres siempre se sintieron incómodos porque los evangelios no coincidieron o no coincidían, porque hay diferentes teologías en los propios evangelios. Ya Tasiano quiso hacerlos coincidir y escribió una obra que se llama El Diatesarón de Tasiano, que era tratar de hacer retazos, hacer un solo evangelio y hacer coincidir los 4 evangelios. El mismo San Agustín de Hipona escribió el Consensum Evangelistorum, que consistía en hacer coincidir los 4 evangelios, porque los santos padres no aceptaban que fueran 4 teologías o 4 formas de ver a Jesús, dependiendo de la comunidad cristiana que estaban contando la historia. Ahora, actualmente los eruditos ya no se hacen problema. Ellos dicen, mire, los 4 evangelios son 4 formas diferentes, son 4 interpretaciones del mismo Jesús, para enfatizar algunas teologías que querían enfatizar de acuerdo a los destinatarios de cada evangelio, de acuerdo a la comunidad cristiana que estaba dirigida a cada evangelio. Entonces, ahorita se acepta perfectamente que son 4 diferentes teologías para disfrutar de un solo hombre llamado Jesús. O sea que hay un solo evangelio contado, descrito, narrado desde 4 perspectivas diferentes para enriquecer a las antiguas comunidades primitivas que eran diferentes. Ok. Bueno, el Evangelio de Cristo era la salvación a través de él, ¿cierto? Sí. Y es lo mismo también que explican los textos sinópticos, el Evangelio de Juan, y coincide también Pablo. Pero parece que a veces la teología es demasiado distinta. Me preguntan por ahí también que Pablo pareciera que le pusiera más trabas que algunos a la salvación. Otros dicen que en otros textos se valoran más las obras. ¿Será esto un error de los traductores? ¿O será que No. es otro punto de vista más que nada?
Sí, son teorías diferentes. Mira, por lo menos Santiago. Víctor, Santiago habla que la salvación es por obras. Y lo mismo lo dice Mateo. Mire, si usted lee las acciones católicas de Mateo, que es Mateo 24 y 25, y si lee Mateo 25, versículo 31 al 42, la salvación es por obras. Porque dice, en el día del juicio se presentará el Hijo del Hombre y va a separar a las ovejas de los machos cabríos. Y a las ovejas le dirá, tuve hambre y me diste de comer, fui forastero, me hospedaste, estuve desnudo, me cubriste. Y le dirán, pero Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y desnudo? Y él dice, lo que hiciste con un pequeño lo hizo conmigo, venga para el cielo. En cambio, los machos cabríos le dicen al revés, tuve hambre, no me diste de comer, fui forastero, no me hospedaste. Pero Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y desnudo o con hambre? Ah, lo que dejaste de hacer con un pequeño no lo hiciste conmigo. O sea que ahí presenta que la escatología final va a ser por obras, que era la teología de Mateo y la misma teología de Santiago. Pero Pablo presenta otra teología muy diferente, porque Pablo siempre luchó contra ¿cómo se llama? Los judíos cristianos, contra los judaizantes. Pablo luchó mucho contra los judaizantes. Entonces Pablo discrepó con el propio judaísmo para presentar un evangelio más universal, un evangelio que se hacía para los gentiles. Porque Pablo se declaró apóstol de los gentiles, porque el cristianismo judeocristiano, el judaísmo tenía sus propios apóstoles como Pedro. Entonces hay que ver que hay diferentes énfasis teológicos dependiendo de las comunidades primitivas. Un poco, ¿se podría decir que existe un poco de contradicción entre los autores? Aparentemente sí, pero en el fondo no. Ejemplo, hablemos de Pablo. Siempre se dice que Pablo fue el teólogo de la salvación por fe. Somos justificados por fe. Así es. Pero el problema es que toman versículos aislados. Ese es el problema. Toman versículos aislados. Ahí está el gran problema. Si usted lee todo Romanos, que es la carta que más se usa, y fue la carta que usaron los reformadores del siglo XVI, como Martín Lutero, Juan Calvino, Guillermo Farel, para inspirar la reforma desde el punto de vista teológico, hablemos de Romanos. Si usted estudia el bosquejo de Romanos, vemos que para Pablo las obras son importantes, porque las obras son los resultados de la justificación. Entonces, si uno le viene a Romanos, sí, no va a discrepar con Mateo ni Santiago, porque para Pablo las obras son importantes de la salvación, porque las obras son los resultados de alguien justificado. Y si no hay obras, es porque nunca hubo justificación, si leemos bien a Romanos. Exactamente. Pienso muy similar a lo que usted dice. Porque a veces se confunde, se dice al revés, se enseña al revés. Que tienes que hacer esto para ser salvo, que tienes que hacer esto, pero no, o sea, usted lo está diciendo que las obras son el resultado de la fe, de conocer a Cristo, etcétera, ¿cierto? Vamos a continuar con las preguntas. Había una pregunta muy interesante por acá del estimado Jorge Carrillos, que lo saludamos cordialmente también. Bueno, de él también fue la pregunta anterior, saludamos también cordialmente a él y disculpen, me había entrado una llamada. Y les invitamos también a visitar Cultura Teológica, de la cual él es fundador de aquella página. Dice, ¿usted cree que todo lo que se encuentra en Juan es literal? La pregunta surge por lo que la crítica dice acerca de este evangelio. Tratan de no usarlo para reconstruir la figura de Cristo, o de Jesús, perdón. ¿Se la leo de nuevo? ¿O está bien? Sí, porque no entiendo qué quiere decir que es un evangelio literal. Quiero entender esa pregunta. ¿Usted cree que todo lo que se encuentra en Juan es literal? La pregunta surge por lo que la crítica dice acerca de este evangelio. Tratan de no usarlo para reconstruir la figura de Jesús. Bueno, Juan no es literal, por el contrario, es toda una alegorización de Jesús.
Y lo que está en Juan, no hay casi nada en los evangelios sinópticos, excepto los relatos de la pasión, muerte y resurrección, que sí coinciden con los sinópticos, pero con muchas discrepancias a la vez en la construcción de los relatos. Hay una gran diferencia. Entonces yo creo que el que escribió Juan, una cosita que te quiero señalar en la naturaleza de Juan. Juan es un evangelio muy apologético, demasiado apologético. Cuando digo apologético, ¿a qué me refiero? La palabra apología significa defensa, porque Juan está atacando al gnosticismo, porque Juan se desarrolla en Éfeso. El ambiente literario donde se desarrolló la teología juanina fue en Éfeso, y posiblemente lo escribió un anciano llamado Juan de Éfeso. Y parece que el que escribió Juan, un anciano de Éfeso, que no se sabe si fue el mismo Juan apóstol o no, ese es otro punto que no quiero tocar, estaba luchando contra el gnosticismo de Éfeso, porque una de las grandes amenazas que vivió Éfeso fue el gnosticismo. Y Juan combate el gnosticismo. Y Juan quiere decir que Cristo es Dios y es hombre a la vez. Enfatiza la entera humanidad. Entonces, esto es algo bastante valioso, de que Juan habla de un evangelio apologético para defender ciertas verdades fundamentales del cristianismo y de la cristología. Exactamente. Yo creo que la pregunta va también porque hay muchos especialistas más escépticos que dicen que Jesús nunca dijo haber sido Dios, o Jesús jamás dijo haber sido divino, y que en los textos sinópticos tampoco se dice que Jesús es divino. Entonces, en el evangelio que más se habla y explícitamente acerca de la divinidad de Cristo, es en el evangelio de Juan. Esa es la diferencia. Entonces él dice que probablemente no se considera ese texto por los especialistas para representar la figura de Jesús. Bueno, es cierto, el evangelio que más habla de la divinidad de Cristo es Juan. Un ejemplo, el prólogo. Si uno lee Juan 1, versos 1 al 18, cuando dice que en el principio estaba el verbo y el verbo es Dios y el verbo era Dios, está precisamente reafirmando el origen eterno y divino de Cristo como verbo. Sí, estoy de acuerdo. Juan es el que más resalta la parte divina de Jesús, totalmente de acuerdo. En cambio, los sinópticos trabajan más la parte humana de Jesús, por ese lado. Exacto. Entonces, especialmente Marcos. Sí, lo que pasa es que yo creo que también la pregunta va porque los escépticos, en el mundo más escéptico, se dice que ese evangelio no se debe considerar para mostrar a Cristo como él era. No se puede confiar en ese texto, porque es muy tardío y lamentablemente, o sea, es el único texto que habla acerca de la divinidad de Cristo dentro de los evangelios. Yo creo que para eso va la pregunta.